que vamos a ver el caso particular de lo que estuvisteis intentando resolver el martes con ayuda del ordenador. Aquí tenéis lo que yo os he hecho y que os dejaré en Moodle. El problema recibe el nombre de flujo de Stokes, que es pasando una esfera, ¿no? El flujo de Stokes, cuando la viscosidad, el efecto de la viscosidad es mucho mayor que el efecto inercial en el flujo. Tenemos entonces una situación estacionaria y teníamos, como visteis, eso os lo daba como dato, cómo era la componente en coordenadas polares esféricas de la velocidad. Esta era la componente radial y esta era la componente, digamos, angular relacionada con el ángulo θ en coordenadas polares esféricas. Tiene simetría a lo largo del eje, en este caso el flujo es a lo largo del eje z, lo voy a poner, y girar el eje z para que esté horizontal siempre, lo veamos horizontal. Es decir, que si alguna vez veis cosas de esas, decir, pero eso sería el eje x, lo que he hecho ha sido intercambiarlo para que lo veamos siempre horizontal el eje z, sin más. Veíamos entonces que si nos daban las velocidades y nosotros queríamos ver cómo era la línea de, las líneas de corriente, eso era, entonces teníamos que integrarlo, ¿no? Y eso es lo que hacíamos aquí con el ordenador. Si integrábamos, obteníamos las líneas de corriente y las representábamos, pues en este caso teníamos para una línea de corriente la que pasa por el punto I2, X0, Z0, o sea, en este punto, yendo hacia atrás y yendo hacia adelante, teníamos esta representación. Si lo queríamos ver tridimensional, pues entonces simplemente tenía que añadir en el parametric plot pues la tercera dimensión. Bueno, simplemente teniendo en cuenta que solucionábamos para R y para θ y sabiendo que φ por la simetría era constante, pues entonces tenemos esto. Bien bonito. Está pasando por ahí. Lo podíamos haber resuelto, fijaos que aquí lo vais a tener, por eso lo estoy explicando. Y vais a tener, si subo esta grabación, así lo podéis ver. Aquí, cómo extraigo la solución en coordenadas polares esféricas, R, θ y φ. ¿Verdad? De tal manera que como la representación es en coordenadas cartesianas, yo tengo naturalmente en dos dimensiones que obtener cuál es la componente z y la componente y, ya os dije que lo estaba poniendo horizontal. Por eso veis aquí R por coseno de θ. Eso corresponde a la componente z. Como la pongo en primer lugar, en la representación me va a ser la componente horizontal. La primera componente siempre lo toma el ordenador como la componente horizontal, la segunda en dos dimensiones como la componente vertical. Es decir, esta sería la componente z en el flujo y esta la componente y, puesto de esa manera. Pero yo podía ver, luego lo pensé y digo, bueno, ¿y cómo a lo mejor querrían obtener ya directamente cómo son las líneas de corriente, pero en coordenadas cartesianas? Bueno, eso lo podía haber metido dentro de la propia integración numérica. Fijaos que aquí tengo el n de sol. Es prácticamente todo lo mismo, ya veis que las ecuaciones son las mismas, pero la pequeña diferencia es cómo le estoy pidiendo, desde aquí hasta aquí, lo que le estoy pidiendo que me saque como solución. Le estoy pidiendo que me saque como solución combinaciones R coseno, R seno coseno, R seno seno. Es decir, que ahí detrás, por supuesto, lo que le he pedido es ya directamente dame las coordenadas cartesianas. Es decir, que no hay una única forma de hacerlo. Dije, para que vean que hay flexibilidad en hacer las cosas, no es, hago un parámetro, como veis aquí, ¿cuál es la ventaja? Por un lado lo tengo que poner en el otro lado, pero ya directamente en RS ya es en coordenadas cartesianas la solución de las líneas de la línea de corriente que pasa por ese punto. Como veis, sale el mismo dibujo. Claro, ahora viene
el concepto, antes de llegar a lo que es la función de corriente, os estuvimos hablando el día pasado, o sea, ayer, de los tubos de corriente. Ahora llega el momento de ocuparnos y representar lo que yo os dije que era un tubo de corriente, que es formado simplemente ver varias líneas de corriente, es decir, que la pared de ese tubo esté formado por líneas de corriente. Y vimos que era importante en el sentido de que el fluido que está dentro no son paredes rígidas. Eso es lo bonito del problema, porque uno siempre que piensa en tubos, piensa en fontanería, iba a decir, ¿no? Que el fluido tiene que estar contenido por unas paredes rígidas. No, las paredes del tubo pueden ser el propio fluido. Como vimos ayer, entonces el fluido no puede, cuando es estacionario, como en este caso, no puede atravesar el fluido que está dentro, tiene que permanecer dentro y el que está fuera permanece fuera. Entonces ahí viene el asunto. Ahora necesito representar no una línea para un punto, sino para unos cuantos. Podía hacer lo mismo que antes, cambiando y dando coordenadas. Lo puedo hacer, pero sale más bonito, sale más rápido, sale más elegante. Si yo eso lo tomo como un parámetro, es decir, le pido que me resuelva el mismo problema, pero ahora R0, Φ0, podía haber puesto 3, puse 2. Tita 0 lo impongo que esté justo a 90 grados. Es decir, me voy a mover en puntos alrededor de la esfera a 90 grados del eje Z. En el plano perpendicular que corta la esfera sería el plano XY. ¿Se entiende? Vale. Por eso le pido solo que la solución me la saque en función de qué parámetros. De R0, es decir, la distancia, cómo de alejado estoy. De Φ0, cómo estoy girando en ese plano, en el plano XY. Y bueno, ahí puse por si las moscas, cuidándome en salud, puse un parámetro que luego no usé, pero lo he dejado ahí, que es la integración, el parámetro, desde muy lejos a la izquierda, muy lejos a la derecha. Eso lo puedo cambiar. Pero en principio podríais añadir un cuarto, que es el de tita, en qué punto del espacio. Muy bien, le doy. Y fijaos, lo único, aquí, esto sí es un poco... Estuve dándole vueltas un par de horas para ver cómo se lo escribo yo a mis alumnos para que ellos lo puedan leer lo más fácil posible. Porque se puede poner de varias formas que no se entienda tan fácil. Porque yo lo que quiero ya son cosas más especiales. Cada vez que quiero una cosa un poco más difícil, naturalmente escribirlo cuesta un poco más. Aún así me costó horas encontrar algo y llegué, no sé si se podrá, probablemente se podrá escribir más fácil, pero yo no lo sé. Le digo, sácame la función que dependa de ese y una cosa parecida a lo que hice. Hay que hacer esto para poderlo usar relativamente sencillo. La solución la llamo sol. Es una función paramétrica. Cuando le doy los parámetros me crea precisamente las funciones interpoladas. Entonces, ¿cómo lo uso? Le digo, hazme el parametric plot 3D. Primero pruebo, fijaos, primero pruebo con la misma curva para ver que me sale bien. Es decir, que me sale lo de antes. Si veo que me sale lo de antes, entonces es cuando puedo darle al cañón y hacer unas cuantas. Por eso estoy probando la solución con los parámetros exactamente los mismos que había utilizado antes. Es decir, R2, tita phi pi medios, es decir, que se encuentra sobre el IGI, y 10, menos 10 hasta más 10. Claro, el mismo dibujo. Uno dice, ¿más complicado para una sola cosa? Hombre, si ahora le pido que me haga una tabla de líneas, y fijaos que le pido una tabla que se encuentre en todos los puntos, es decir, que estoy buscando todas las líneas de corriente que pasan por puntos que se encuentran a una distancia 2 del centro de la esfera. Con tita pi medios y phi lo hago cambiar desde 0 hasta 2pi en saltos de pi octavos, en radianes. Es decir, o sea, tenemos 90 en pi medios, pi cuartos 45, la mitad, ¿no? De 45, 22,5 grados, ¿no?
¿Merece la pena? Yo creo que sí merece la pena. Ahí es cuando sabía yo que ibais a cambiar la cara. Es decir, esas caras de decir, qué complicado es, quizás, merece la pena. Y ahí uno ve, pues, cómo son las líneas de corriente. Por la simetría era lo que esperaba uno. No, pero bueno, ahora uno lo aplica a otro problema y llega. Ahora uno dice, pero no es lo que tú nos dices, el tubo de corriente son con paredes. Y eso no tiene paredes, esa es la estructura de las paredes. Pero claro, yo he creado aquí una función que es, ahora sí que esa solución tiene fuerza para hacer un montón de cosas. Y ahora le pido, hazme el parametric plot 3D. Sí, pero no de una curva, sino de una superficie. Le pido que me haga la superficie, es la superficie paramétrica que depende de phi y que depende de s. Phi de 0 a 2pi, pero ya no con saltos, es una superficie. Si tengo en 3 dimensiones que un vector depende de 2 parámetros, y eso lo que me crea en 3 dimensiones es una superficie, un objeto bidimensional. Ahí tenéis la superficie. Le he pedido que me haga las líneas, podía quitar las líneas, el entramado de la superficie, que me lo quite, pero dije, para que se parezca al dibujo que yo he hecho antes, le digo, dibújamelas. Únicamente que me dibuje a lo largo de S, no a lo largo de phi, si no me estaría dando lo otro. Le digo que me lo haga en el mismo estilo como lo hacía antes. Y ahí tenéis vuestra superficie. ¿No? Bien bonita. Está bien redondeada. No son planos. El que esté pensando que son planos está muy equivocado. Sino que coge el archivo luego y que lo gire y que lo agrande. ¿De acuerdo? Claro, entonces ya hay uno, se le calienta la boca y dice, pero es que la superficie quiero que parezca un poco más gordita. Que haya hecho un poco de... con un fondo bonito. Entonces ahí reconozco, ahí hay un montón, ahí con esa pequeña opción, hay un montón de trabajo que hace el ordenador, el lenguaje para vosotros. Simplemente con eso, que lo vi claro al estar jugando, ese rato que estuve jugando largo, dije, ostras, ahí tenéis vuestro tubo, como sois ingenieros necesitáis que el tubo le aparece un espesor, y dije, pues nada, toma espesor. Y ahí tenéis el entramado. Y como son 2 minutos, solo me queda así decir la función de corriente. Fijaos, la estoy definiendo, esa es la función de corriente correspondiente a nuestro problema. Es un escalar. Si yo le pido que me dibuje lo que os he explicado hace un momento, que me dibuje las líneas de contorno, fijaos cómo me está dibujando las líneas de contorno. Eso sí, le he tenido que hacer una transformación de polar a cartesiano. Pero por lo demás, podía haberlo hecho a mano, pero dije, ahí voy a usar la función esa para... Está chupado hacerlo a mano. Si quiero, naturalmente, elegir la misma línea de corriente que habéis visto hace unos minutos, entonces le tengo que imponer que el contorno tenga ¿qué valor? El valor correspondiente a R2 θ pi medios. Lo hallo, le doy un nombre, phi 0, que es 0,625, por cierto. Y ahí tenéis vuestra línea de corriente. Y ya está, con eso lo dejamos. Luego lo subo y lo tenéis, podéis jugar y echarle un vistazo.